Perfecto. Bueno, hola a todos. Estamos aquí en la sesión preparativa de el banco de señales y justo estábamos poniendo las primeras señales y él me estaba dando como los detalles de la herramienta, que son como esos detalles que hacen que la herramienta funcione y sea potente y no me lo quería perder. Sí, Entonces, aquí está la grabación de la explicación de él, corrigiendo mis señales y cómo hacerlas bien en la herramienta que está proponiendo, que de nuevo da, da toda la diferencia, marca toda la diferencia de esos pequeños detalles. Es como escribir un post-it bien, ¿no? Escribir un post-it bien marca la diferencia en después analizar, sintetizar y que todo marche bien, ¿no? así Entonces, es. nada, dale, dale. Yo puse, Listo, listo, dale. listo, Manu, gracias. Entonces, compartimos pantalla para que vayamos viendo. Entonces, aquí voy a compartir. Listo. Bueno, me avisas que se esté viendo ahí. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos unas imágenes de, bueno, como todo nuestro banco de señales, con la estructura que tiene el banco de señales. Esta es como una estructura básica y mínima, uno la puede ir ampliando, pero pues la idea es que tenga. ¿Qué es la señal? Esta es la primera columna. Entonces, ¿qué es como qué implicaciones o consecuencias trae esa señal? Es como ya un análisis que uno empieza a hacer. La fuente con el link para profundizar, porque aquí la idea es ser como muy concisos, que se entienda qué es la señal, pero que puedas como ir a profundizar más. La fecha que también es indispensable porque se pueden también encontrar patrones con respecto a esto es lo que está pasando muy reciente o pasó hace unos años, porque también es muy importante ver, por ejemplo, otros años más atrás, qué implicaciones, por ejemplo, tenía la inteligencia artificial con el tema de diseño. De hecho, tenemos casi todas las señales que tenemos es de 2024, pero esto también le ayuda a uno a decir, bueno, y hace 5 años, ¿quién estaba usando esto ya? ¿O quién lo Yo tenía, estaba haciendo? ¿Quién lo estaba desarrollando? Ujú, yo, dime. por ejemplo, tenía esa pregunta cuando estaba yo haciendo el banco de señales y es, Ajá, ¿la fecha es de ajá. cuándo? ¿De cuando yo la registré o de cuando sucedió la señal? Esta fecha normalmente es, por ejemplo, si encuentras una noticia, esa noticia dice, ayer pasó esto, y entonces pones la fecha de la noticia porque está muy reciente. Hay noticias o publicaciones que a veces dicen, es que en el 2014 pasó esto. Entonces, si coges un extracto de esa noticia con el hecho específico que pasó en 2014, pones fecha de 2014. Igual uno en el link se va a dar cuenta que es una noticia nueva, pero que está haciendo referencia a un hecho que pasó hace, pues, Ya. tantos años, 10 años o 20 años o lo que sea. Y Ujú. otro tema también importante con las fechas es, por ejemplo, si uno está haciendo un análisis de futuro y quiere proyectarse, vamos a hacer un análisis al 2034. Entonces, si son a 10 años adelante, la búsqueda debería ir también 10 años atrás. ¿Para qué? O sea, no, depende de qué tan exhaustivo y qué tan profundo lo pueda hacer uno, pero esos comparativos de rango de tiempo entre pasado, presente y futuro, pues y el futuro que estás proyectando te ayuda muchísimo a ver también los patrones de cambio que se han dado, o sea, cuáles son esos hitos. Entonces, Claro, hay otras porque, herramientas muy buenas de los momentos de cambio. Ajá. claro, o sea, uno tiende también a buscar señales en el presente, ¿cierto? Ujú. Pero uno puede buscar señales en el pasado, ¿no? Exacto. Claro. Ajá. Y hace poquito por ahí compartí el cono del pasado. No sé si lo has visto, Ajá. Sí, pero está sí. súper interesante de cómo uno piensa como tradicionalmente los futuros hacia adelante y las Exacto. posibilidades, pero no mira Ajá. que hacia atrás también hay unas, pues hay como unos Ujú. pasados que uno ve o no ve, ¿no? Sí. O que uno escoge Ajá. para después proyectar. Entonces, como que interesante Exacto. pensar en el pasado también como un cono de posibilidades y que hay que encontrar señales para ver cómo se está desenvolviendo la historia, digo yo, ¿no? Así Y es. poder proyectarlo hacia el futuro. Qué Así interesante. es. Hay una herramienta que se llama mirar atrás para mirar hacia adelante y es del Mm. Institute for the Future. Y entonces lo que tú haces es poner los hitos de cambio. Y ellos ponen un ejemplo que es muy bueno, que es, por ejemplo, piensen cómo era el lenguaje o la comunicación antes. Entonces, hace muchos años, X años, pues los pueden no mapear exacto. Entonces, nos comunicábamos con cartas. Después de las cartas vino, por ejemplo, el teléfono. Después del teléfono vinieron el email. Después del email vinieron los mensajes de texto o el beeper. Después de eso vino WhatsApp. Y, por ejemplo, ellos notaban también que entendiendo ese pasado vieron la contracción del lenguaje.
de cartas de 5 páginas donde te Órale. cuento que estoy en un barco y pronto nos veremos en 6 meses cuando regrese y que eran así en una prosa gigante, a el emoji. Entonces, por ejemplo, cuando haces esa comparación de rangos de tiempo, puedes decir, ¿qué va después del emoji? O sea, Mm, ¿cuál es el futuro de la comunicación? ¿Cierto? mm, Después del emoji vinieron los stickers, de hecho, después del sticker que viene. Entonces es interesante empezar a imaginar esos futuros posibles y cuando tienes la comprensión de cómo se ha contraído el lenguaje, por ejemplo, claro, o cómo han cambiado los formatos, o pues lo rápido que son. O sea, una carta duraba tiempo y contabas lo que te había pasado en 3 meses claro. y llegaba 3 meses Claro, después. yo estuve en la época de las cartas y era lindísimo y era algo muy especial Exacto, también, muy especial exacto. que Y eras muy hacía relaciones muy descriptivo. estrechas también, con Ajá, los mejores exacto. amigos, las novias, los Ajá, ex, y eso era, la carta exacto. marcaba como unos hitos también, Ujú, como eso también exacto, sea como atomizado, ¿no? Esos hitos, como que se ha vuelto, exacto. y también como ese, sí, como esos rituales o como esas eh, este, eh, funcionalidades humanas también se van como Ajá, así es, exacto. Sí, como que ahora con una imagen eres capaz de decir o con un emoji o un sticker tu estado de ánimo, pero en las cartas escribías tu estado de ánimo, o sea, lo describías con total claridad de palabras, ¿cierto? un Entonces, bueno. poco menos ansioso y menos estresante. Eh, Exacto. Entonces, bueno, para eso sirve la fecha, para que tú también, o sea, el banco de imágenes en total, también a simple vistazo te das cuenta también cuando veas las variables dominantes, los Hablando de actores o los señales, tag ¿no? temáticos, ajá, vas mirando qué te hizo falta. O sea, por ejemplo, uy, me faltan más señales del pasado. Me faltan más señales de tal variable, porque tengo, por ejemplo, tengo variables tecnológicas y económicas, parece que tengo muchas, pero de energía no he buscado nada. Y no quiere decir que uno tenga que contar con todas estas variables, depende del tema que uno está investigando. Por ejemplo, quizás aquí el tema de energía, quizás, no sé, todavía, bueno, o eso sí van a haber señales alrededor de eso de la huella de carbono que genera el uso de la inteligencia artificial, Ujú. ¿cierto? Pero quizás, no sé si religión va a estar aquí muy presente o tendríamos que ver si es una variable importante, pero lo que te da esto, todo esto es del Steer Deeper, que es como un Ujú. acrónimo con el que puedes analizar, que hay otros acrónimos que también puedes utilizar, pero este es como el que te da también el mapeo de que estás analizando una temática desde sus múltiples variables y eso también te hace que no te vayas a perder señales importantes. O sea, la cuestión aquí es tener el banco más robusto posible para que después puedas encontrar patrones y empezar a concluir. Y otra cosa, un poco metido también en estas búsquedas más del pasado y cómo se conectan, Ujú, también como lo que invita a ver las posibilidades hacia atrás también es un poco a decolonizar ujú, nuestras miradas, ¿no? Del futuro, que también me ujú. parece muy interesante porque también hay que buscar en aquellos lugares que no se han visto, pero que sí sucedieron, Ajá, ¿no? Como los exacto. invisibilizados, ¿no? Ujú, No sé, pues exacto. estaban las cartas, pero a la vez estaban un montón de grupos tribales Ujú, hablando así, un montón de, claro, la tradición oral. y Ajá, de ajá, que, ajá, que pasó ahí también y que exacto. al no ser visibilizados también se coloniza al no crear futuros y se sigue como colonizando con el bias del pasado. Ujú, O sea, como que exacto. no sé, es Ajá, una cuestión. Y creo que exacto. también el medio ambiente, aquí donde veías las variables dominantes, creo que el medio ambiente es uno de los temas que me parece absolutamente como apasionantes con la inteligencia artificial. Es más, yo creo que la Ujú, inteligencia artificial vino como un poco como a salvarnos, pues, si la utilizamos bien, porque el ujú. problema es tan complejo del medio ambiente, o sea, es un problema tan complejo que creo que necesitamos una ayuda tan potente como la inteligencia artificial. Pero bueno, me estoy yendo a la Exacto. carnita y la herramienta, pero bueno, sigue, Pero sigue. exacto, esa es la riqueza de las cosas que uno empieza a analizar y empieza a decir, ah, bueno, estos futuros, ¿cómo serán si tenemos en cuenta todas estas señales? Eso es lo que nos va a ayudar a entender y a identificar. Y en actores, esto también te va a ayudar posiblemente a hacer el mapeo de actores cuando ya más adelante quieras hacer pues una propuesta de diseño relacionada con todas estas señales que encontraste, pues puedes ver quiénes son también los actores que más se repiten,
quiénes son esos actores que son como determinantes. Puede haber instituciones, entonces muchas veces también los actores se pueden escribir específicamente si es una institución, porque si se empieza a repetir, quiere decir que tiene relevancia, ¿cierto? Y el tag temático lo que te ayuda también, además de las variables dominantes, es que puedes ir viendo pues de qué tema se trata esta señal, porque también luego puedes encontrar esos patrones entre las señales, a ver si hay muchas de educación, si hay muchas de eficiencia, si hay muchas de responsabilidad social, entonces en dónde está el tema. Y luego puedes poner el investigador que encontró la señal, pues porque si es un equipo de varias personas, pues lo interesante también es que, no sé, puede ser que nos reunamos así a conversar sobre las señales y podemos ir atando cabos y generando conclusiones o diciendo, uy, a nuestro banco de señales le falta esto, aquello, esto otro, ¿qué tal si investigamos un poco más sobre esto? O también porque pues cada investigador se leyó en profundidad las cosas que encontró, entonces podemos pues como generar esas interacciones. En variable dominante es importante como poner no más de dos para que sea como que de verdad cuando busques patrones, pues cada señal como que tenga, por eso se llama dominante, como la variable que es más intensa en esa señal. En el tag temáticos puedes poner los otros temas que también le aportan a la señal, pero que quizás no son tan dominantes, sino que también están incluidos. Bueno. Luego, en la escritura de la señal también, entonces eso era lo que estábamos revisando acá con Manu para ver cómo las señales mismas deben como incluir un poquito como, por ejemplo, esta, desde principios del 2024, KLM logró reducir el desperdicio de comida en un 60% con inteligencia artificial. Entonces, a pesar de que tengo aquí la fecha, quizás a veces es bueno decir en qué día o en qué lugar o a partir de cuándo, porque eso también nos da la intensidad de la señal. O sea, al parecer, entonces, para una marca, el uso de inteligencia artificial para el uso de desperdicios está siendo usado más recientemente, o sea, desde este año, que es como este gran boom que estamos viendo. Pero puede ser que encontremos otra señal que nos diga que Microsoft o IBM vienen usando esto desde hace rato, pues porque ellos son entes tecnológicos y lo vienen desarrollando mucho antes que una aerolínea, pero luego uno dice, bueno, posiblemente esta aerolínea sea las pioneras que lo está haciendo versus otras que no han ni empezado. Entonces, ahí eso te da parámetros de entender muy bien eso. O también, por ejemplo, eso como normalmente también nos sirven mucho para las señales como datos específicos. Entonces, por ejemplo, no sé, al escribir un nuevo código en Copilot aumentó la velocidad de trabajo en un 34% de los ingenieros de software, ¿cierto? Por ejemplo, aquí le falta un poquito decir más a quién. Esa la puse yo, pero como la estamos construyendo, uno empieza a pulir ese tipo de cosas, porque también a veces esto tiene que ser como concreto, pero que diga lo que tiene que decir, pero también pues no te puedes volver como súper largo porque si no se vuelven súper difíciles de digerir. Nombraste Entonces como aquí tienes, tres elementos, ¿no? De una ajá, buena descripción de la señal, ¿no? Es un lugar, un una fecha lugar, una y fecha un y una acontecimiento. persona. Ajá, y es un acontecimiento y quién lo hizo, una persona, un actante, o sea, un no humano, un humano, también puedes poner señales de hay un árbol que creció más de lo que se esperaba. Ah, bueno, o sea, es un actante en un lugar y en una fecha específica que alguien lo notó, pues al fin y al cabo un humano lo reportó de alguna manera, pero es importante como ver eso, ese tipo de cosas. O aquí, por ejemplo, en abril de 2024, Olive Fieldwick dictó desde UK el taller práctico llamado Construye una marca en 90 minutos. Y esto lo hizo con inteligencia artificial. Entonces, como estamos hablando de inteligencia artificial y su efecto o su relación con el diseño estratégico, también podemos buscar qué diseñadores estratégicos han hecho cosas que estén siendo visibles, ¿cierto? Entonces, ahí es importante ponerlo y entonces cuando uno tiene acá el link, pues entonces también uno va y profundiza y uno dice como, ah, ¿quién es? ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo la APG, entonces posiblemente esta es una asociación de planners, por ejemplo, entonces quizás yo aquí en los actores no puse eso, puedo poner directamente que lo hizo la APG, el experto, incluso si quisiéramos ser así muy específicos y nuestra investigación fuera muy profunda, podríamos poner a esta persona, al nombre de esta persona, lo que pasa es que preferí colocarlo en expertos para que luego, si tenemos patrones, pues encontremos otros expertos y decimos, ah, sí, muchos expertos están haciendo educación alrededor de esto
que por ejemplo lo puse en el tag temático. Estos son capacitaciones, entrenamientos, son hacks para hacer tu trabajo más rápido y usa como variable dominante pues la tecnología de los recursos, ¿cierto? Que es como entender eso. Entonces, aquí, cuando entonces estaba mirando las que tú tenías, estaba viendo que, por ejemplo, esta parte de acá que dice como consultora de innovación hace un offering público con IA diciendo que el modelo de doble diamante es obsoleto, quizás esto va mucho más acá, Ujú, ¿cierto? Porque casi que modelo mantarraya versus doble diamante de World of Innovación es como que es tan corto, parece el titular de la noticia, que no sé si uno aquí abre, espérame, que no sé si creo que le di a la otra. Si uno aquí abre, y claro, lo ve aquí, y bueno, aquí está como explicado como en mayor detalle, ay, perdón, en mayor detalle, pero como que como señal, como que me parece que está mucho más claro acá. Y acá le faltaría ujú, incluso poquitos. ¿Tú hace cuánto lo hicieron? ujú, O quién lo hizo? Entonces dices consultora de innovación, puedes detallar un poquito más qué consultora es, si es muy importante y si se quiere como aclarar. ¿Y cuándo fue que hizo ese offering público con la IA diciendo que era modelo? Entonces, tal día dijo, por ejemplo, eso está interesante porque lo que está pasando es que las consultoras están diciendo, los modelos que teníamos de cómo hacíamos diseño estratégico se están quedando atrás, ya que con la inteligencia artificial esto puede despegar mucho más. Entonces, voy a hacer aquí un mini cambio y entonces, por ujú. ejemplo, pasaríamos este acá y también para empezar a decir, y entonces acá digamos que... eh, esto más bien iría o acá como entre paréntesis, o quizás aclarando esto más, lo puedes ya incluso borrar. Entonces puede ser consultora de innovación, hace offering público de ella diciendo que el modelo del doble diamante es obsoleto, Ujú, no sé, y que el nuevo modelo es tal, ¿cierto? Que me ujú, imagino que es ese mantarraya, ¿cierto? El ujú, nuevo ujú. modelo se llama mantarraya, ¿cierto? Mantarraya. Ok. Bien, y entonces acá en la siguiente columna, el entonces qué, porque como ya pasamos lo que había aquí para allá, entonces lo que estaba aquí parecía más una señal, más la redacción de la señal que lo que debe ir en el entonces qué. El entonces qué ya es la interpretación del investigador, Ujú, es a dónde creo que van estas cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el que yo les contaba ahorita de este experto que hizo Construye una marca en 90 minutos, que fue un curso al que asistí y lo que él hizo es guiar paso a paso con la inteligencia artificial el proceso que él hacía de diseño estratégico de creación de marcas. Entonces, lo que hacía es tener esta conversación con ChatGPT y entonces empezaban paso por paso a desarrollarla, ¿cierto? Es como a veces eso normalmente se hace en talleres, por ejemplo, con el cliente. Esto es como haber hecho un taller con ChatGPT. Entonces, lo que vemos es que incluso podemos hacer como la primera variable de cómo los expertos están usando esto, es que pues están entrenando la inteligencia artificial, pero también lo que hemos visto también es que ChatGPT puede llegar a un nivel o la inteligencia artificial, de que no te dan lo que quieres. Entonces hay que entrenarlos mucho, hay que entrenarlos incluso en el modelo de pensamiento, y entonces, incluso estuve en una conferencia que un arquitecto aquí muy famoso de México decía, es que yo le digo cómo pienso yo, cuáles son mis valores, para que esa inteligencia artificial termine pensando como yo, o sea, es un clon mío, ¿cierto? ujú, Entonces, uno aquí lo que puede empezar a escribir es como esas cosas que uno empieza a decir como, bueno, por ejemplo, en el anterior es que el experto, por ejemplo, eso me faltó, expertos guiando guiando paso a paso la inteligencia artificial con los procesos de diseño estratégico que solía usar ese estratega, ¿cierto? Entonces, también los estrategas, si vemos los consultores y los estrategas, cada uno tiene una forma, aunque compartimos herramientas, pues todo depende de ujú, cada talento y de cómo mezclamos e interpretamos las cosas. Entonces, él estaba mostrando, aunque decía, ay, aquí uno le pone los arquetipos, eso lo hacemos todos los que hacemos marcas en algún momento de la vida, y hay unos que a veces ya no lo usamos, o sí, depende del cliente y demás. Entonces, él mostró cómo lo hacía él. Y yo, aparte de que estaba explicando su expertise, le estaba entrenando a la inteligencia artificial, pero fuera de eso, no es que la inteligencia artificial le haga todo el trabajo, sino que
pues le ayuda a desbloquear ciertos niveles, por ejemplo, de algo que no había pensado. Claro. Entonces, aquí, ajá, aquí tú, por ejemplo, ¿tú qué Entonces, pondrías? ese entonces que viene siendo como un primer orden Ujú, de impacto, ¿no? Como exacto. esa primera consecuencia que tiene o que puede tener la señal sin irse tan segundo, tercer orden, cuarto, Ujú, sino es como una primera efecto ajá, que puede tener ajá, esto en nuestra sociedad, en la tecnología, o que está sucediendo, más exacto. bien, que está sucediendo, no que Ajá, puede suceder, sino que está sucediendo de primer orden, ¿no? exacto, De impacto, si lo exacto. vemos como Sí. una rueda de futuros, Exacto, como la rueda de las consecuencias de Zero como la Game. rueda de las Exacto. consecuencias. Ajá, que tú empiezas a decir, de este tema puede que pase esto y Ujú, esto y esto. Y ujú, claro, y mientras uno desbloquea más, puede tener ujú. más relaciones. Entonces aquí uno pone como una, pero también puede haber más significados, ¿cierto? O sea, como muchas más consecuencias o posibilidades. Entonces, pues tan profundo como lo quieras hacer, pero como vas a tener varias señales, como que también aquí lo mismo que era la variable dominante, ¿cuál es la consecuencia principal que uno como que empieza a intuir o analizar? E incluso el banco puede ir mutando porque tú encuentras otra señal y dices, ay, de esa que había puesto allí, creo que le faltó esto. Entonces es como un documento vivo al fin y al cabo, o sea, Buenísimo. como que puede que ni nunca lo termines de hacer porque, por ejemplo, si esta temática te importa a ti a lo largo, porque no sé, porque es para tu empresa o para tu marca, es muy probable que la puedas ver en el tiempo. O sea, creas un banco que se alimenta y se alimenta y se alimenta y que cada vez que necesites análisis o inspiración, pues vienes al banco a encontrar esos patrones que necesitas. O de solo hacerlo, estás teniendo una conciencia más completa de qué señales impactan a tu industria, o a tu marca, o a tu startup, o a tu proyecto específico. ¿Cómo Entonces, por empiezas? ejemplo, acá, ¿cuál sería tu consecuencia de consultora de investigación hace Em, el offering público con la IA diciendo que el modelo de doble diamante es obsoleto y hay un nuevo modelo que se llama el mantarraya? Pues como consultoras importantes de innovación, acelerando los procesos y creando nuevos a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú, ajá, sí. Creando nuevos. Exacto, y como, e incluso como ir retando lo Ujú, establecido, ¿cierto? ujú. Sí, es como el doble diamante ya todo el mundo lo sabe y lo hace y lo controla. Entonces también es un poco raro porque ahí viene la inteligencia artificial también a descontrolarlos, porque a descontrolarnos. Mientras se vuelve a poner de moda un modelo, o sea, si el del doble diamante lleva X tiempo, el mantarraya puede que se posicione rápidamente y que todo el mundo diga, sí, efectivamente, ya eso no es, ¿cierto? Pero es como un poquito como la pirámide de Maslow. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Y todavía a Exacto. veces la gente Y lo que, invoca. Exacto, y entonces, que como que se vende como algo demasiado diferente, pero viene exacto, embebido. El doble diamante, exacto. el modelo mantarraya son como dos diamantes, pero Ajá, uno es más largo que el otro, solamente. exacto. Entonces, Ajá, como que ajá. a la final te das cuenta que también es como una estrategia de marketing, como Ujú, marketero, ¿no? Como otra nueva, el nuevo shiny object aquí, pero sí hay cosas que fundamentalmente se quedan, ¿me entiendes? Y como que, y se sostienen, ¿no? Por ahí dicen que los viejos exacto. problemas siempre tienen viejas soluciones y teorías, ¿no? O los problemas como más Ujú, profundos, ¿no? exacto. Entonces, creo Por que ejemplo, eso está también súper interesante debe porque le, dale, ajá, dale. dale, perdón. No, que con eso que estás diciendo, justo aquí, por ejemplo, uno podría crear una columna más donde uno dice, para mi industria sería importante estar monitoreando si esto crece o no, porque puede ser una señal débil, pero si el modelo mantarraya supera el doble diamante, es como que, a veces pasa eso, hay autores que Ujú, complementan la hipótesis o la ujú, teoría de otro autor y ya se vuelve más importante esa teoría siguiente, ¿cierto? O esa propuesta siguiente. Entonces, por ejemplo, sería una señal que es débil, que uno dice, ¿esto va a crecer o no? ¿Qué tanto va a crecer? ¿Qué ujú. tanto marketing más le van a meter? O si realmente vino a hacernos pensar distinto, o, ay, no, eso es un Es doble ruido, diamante más alargado. Ajá, sí, ya. ¿cierto? Y cómo sería esa columna? ¿Cómo se llamaría esa columna y cómo la graduarías? Pues acá yo creo que yo la pondría, espérame acá, ¿dónde está? Ay, es que,
Ah, ya, sí, sí la creo, perdón. Es que no la estaba viendo porque se me iba para acá. Entonces, digamos que acá esto le podríamos poner como el tipo de señal, ¿cierto? Y entonces, ay, espérame a ver que sí Ah, no, quedó ponle o aquí no. más. Ah, no. Ah, perdón, aquí ¿Más? en el más, sí, eso, Ah, tipo de señal. Ajá. Aquí está, sí, exacto. Bien. Ahí está. Y necesitaríamos que tenga estas clasificaciones también, porque le podemos poner ujú, señal débil o fuerte, y entonces así también la podemos clasificar por ahí, ya, que sería con este de select. Y entonces acá le podemos poner buenísimo. señal débil, ¿cierto? O señal fuerte. Y entonces, señal fuerte. Listo. Y entonces con esas dos clasificaciones podemos definir si eso, por ejemplo, es algo que inicia dependiendo, porque por ejemplo, para una industria puede ser fuerte y para otra es débil. Si estuviéramos haciendo el banco de señales de aviación, sería una señal fuerte, ¿cierto? O por ejemplo, si lo que nos importa es decir qué nivel de adopción están teniendo las compañías, con la inteligencia artificial, pues es una señal fuerte. Mientras que, por ejemplo, este que acabamos de decir de la consultora, podría ser una señal débil porque pues es algo que está importante, pero el doble diamante lleva tanto que quizás Mm. es débil en el sentido en que no ha crecido. Pero si le hacemos monitoreo y, por ejemplo, en 3 meses vemos que esto ya creció, pues la podemos pasar a señal fuerte. Porque sí, de hecho O, hay ajá, otra donde una ajá, estratega importante, South Kaman, sacó como su Field Guide de inteligencia artificial para la ajá, estrategia, ¿no? Como, ok, pero digamos que no es como uno versus el otro, es ajá, como las dos, o sea, como las dos cosas se potencian, ¿no? O sea, eso es un exacto, poco que... Entonces, de pronto es como el exacto, título de la noticia que es un poco misleading y como marquetero, claro, pero de ajá. fondo si hay algo, bueno, puede haber, Sí, creo, porque he visto algunas de la inteligencia artificial metiéndose a la estrategia sí. de innovación, ¿no? Exacto, que con eso que dices, por ejemplo, casi que podríamos estar identificando ya una tendencia. O sea, Ujú, tú hablas de esta chica, hablas de una consultora y yo conté el del experto de APG. Ahí ujú, ya hay 3 señales que nos están diciendo posiblemente que hay una exploración constante por encontrar. O sea, como que en diseño estratégico, los modelos siempre han sido importantes o las herramientas. Y la que se populariza primero, pues es la que tiene como esa posibilidad de ser como la variable dominante de la estrategia o de cómo hacemos las cosas, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos múltiples herramientas, pero siempre que llega alguien con algo nuevo, pues se vuelve un eje de consultoría o un pensamiento como ujú, común de los estrategas. Entonces, quizás una hipótesis que podemos tener es que ahora habrá tanta variedad como estrategas porque cada quien puede armar su modelo acompañado de herramientas. O quizás ya ni siquiera necesitamos modelos porque estamos pasando de un mundo donde los modelos eran como prioritarios a herramientas que lo que nos hacen es desbloquear distintos niveles. Entonces, ahí es donde empieza este pensamiento de cómo lo construimos en tendencia, que ese es como un ujú, paso posterior a cuando uno ya ujú, tiene el banco. O sea, por ejemplo, aquí nos podemos poner una meta y es cuando lleguemos a las 50 señales, podemos, eh, pues, decir, llevamos 9. Entonces, cuando llegamos a las 50, hacemos las tendencias, ¿cierto? ujú, Entonces, por ejemplo, si viene más gente, es claro, probable que en menos de una hora tengamos 50 señales. O sea, es muy probable porque es un acto de inteligencia colectiva. Entonces, si todos más o menos vamos llenando y vamos interiorizando, porque también es importante llenarlo bien para pues tener un control de la información, pero ujú, realmente como que la discusión es la interesante. O sea, en una sesión podríamos llegar a conclusiones de qué implicaciones tiene para nosotros como diseñadores estratégicos el tema de inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, aquí yo estaba viendo como un artículo que empezaba a hablar de cuáles son como varias herramientas y por qué está relacionado que eso que te decía ahorita, como el top de las herramientas para los innovadores en 2024
y las empecé a abrir y a buscar y empecé a ver cosas que no conocía. Yo dije, como, ¿qué? Tengo que explorar esto más, tengo que explorar. Y se te vuelve infinito también, porque mm, es como eso, como que tienes que empezar a ver para qué te va a servir cada uno. Entonces, casi que, ese artículo me tenía una señal, mm, perdón, que tiene mucho que ver con la creatividad del ser humano que todavía le gana a la inteligencia artificial, que hay un estudio específico que dice eso, pero todo esto otro que había en el artículo me hace casi que el benchmark de qué herramientas existen. ujú. Entonces yo dije, esta la tengo que explorar, esta la tengo que explorar, esta la tengo que explorar. O sea, como que están un montón y bueno, y vemos que cada una entonces sí tiene el servicio premium o algunas herramientas gratuitas, pero eso no nos va a alcanzar la vida para probarlas todas. Entonces Claro, claro, también, eso es un ajá, juego, ¿no? exacto, ajá, Pero ya hacerlo de una manera ya mucho más exhaustiva requiere más esfuerzos y más rigurosidad exacto. para decir que realmente sí es una tendencia, ¿no? Eh, Exacto, pero entonces el banco de señales también se puede llegar a complementar con un benchmark que te ayude a mm, concluir todavía más cosas o depende del objetivo con los que estés haciendo este tema de futuros. Entonces, si nuestro objetivo fuera montar una consultora de diseñadores estratégicos con inteligencia artificial, que la promesa, pues tendríamos que ver cuál es específicamente y qué ofreceríamos, pues estaríamos explorando todas estas herramientas para montar una diferenciación y un modelo y decirle al cliente cómo es que usamos todas estas herramientas de manera poderosa, que eso lo estamos viendo también ya, en las increíble. agencias de publicidad pasa mucho, que también por confidencialidad, por ejemplo, hay señales que no hemos puesto aquí, que no hemos encontrado, pero las agencias hacen sus propias versiones también de inteligencia artificial con proveedores que les ayuden a integrar varias herramientas, pero que esté bloqueado el acceso de la información para que puedas meter datos de clientes, hacer ahí tus Mm, propios como exploraciones, investigaciones, y entonces eso también existe como modelos que mm, son ad hoc, que están específicamente hechos para. Entonces, también el objetivo del banco te ayuda a luego categorizar las señales. Digamos que por ahora estamos como jugando, porque como no hay un objetivo específico, solo conocer la temática es como, claro, listo, conozco la temática y me empiezo a asombrar de cosas. Pero, por ejemplo, si lo quisiéramos usar para Unboxing Future, si la quisiéramos usar para On Fire Designer, es específicamente qué objetivo tenemos detrás para lograr también que estas señales nos sirvan para abrir nuestros propios futuros, ¿cierto? O sea, como... total. Está buenísimo. Solo comentar que con eso que hablabas de la consultora, puse Ujú, otra señal ujú, que el gran ganador económicamente de la inteligencia artificial son los ajá, consultores. ujú. Entonces, está Total, increíble. eso está bueno. Los Ajá, consultores son los que más están ganando porque nadie ajá, sabe qué hacer con la inteligencia artificial. Entonces, ajá, entran los consultores porque a quien más llamas de hacer sentido de una nueva tecnología, sino es como total. a alguien que entienda esos mundos, que entienda tu mercado, que Sí. entienda tus necesidades, que entienda la tecnología. Y me parece también Ujú, una señal muy interesante acerca de la estrategia y de la consultoría, como de un nivel de hacer sentido de unas tecnologías y de unas incertidumbres a la final, ¿no? Como de ese eso está posicionamiento de la buenísimo. consultoría de la incertidumbre. Ujú, Entonces, que me parece muy bueno y que también es un gran negocio para todos aquellos ujú. interesados. Entonces, Sí, que, ujú, perdona, y con eso que dices también, lo interesante, por ejemplo, de la consultoría es que depende mucho del consultor, ¿cierto? O sea, cuando hay consultoras grandes que ya tienen grupos de consultores, pues claro, ellos ya tienen un modelo de pensamiento y reclutan gente que esté capacitada con esa forma de pensar. Pero digamos que en consultores independientes, eso que estás diciendo está importantísimo porque también la consultoría depende mucho de la cabeza que es experta en un tema. Entonces, cuando ese experto encuentra como una posibilidad de duplicar su conocimiento, entrenando una inteligencia artificial o varias, o potenciando el uso de una herramienta que duplica su hora, porque la consultoría es finita, es como que por más que trabajes, se te acaban tus horas mm, en horas humanas, mm, a menos de que empieces a eso, a crecer y a subcontratar, a trabajar con otros, a aliarte.
pero mm, este es una maximización del equipo. O sea, si tú y yo mm, estamos haciendo un proyecto y sumamos a ChatGPT, es como si fuéramos cuatro trabajando, cada uno con su ChatGPT, estamos trabajando cuatro por mm, lo menos, mm. que era algo que antes pues se reducía mucho. También entra otros niveles de complejidad, porque también administrar todas tus herramientas se te puede llegar a volver a complejo. Entonces, Claro. o sea, como que Yo hay creo que mucho ahí. por Ajá, ahí hay otra señal de otro sector, pero sí están creciendo muchísimo las empresas de uno. ajá, exacto. Ajá, Los solopreneurs, pues ajá, ahora exacto. están creciendo muchísimo, las marcas personal están creciendo muchísimo. Ujú, Creo que el que ujú, más está creciendo en LinkedIn hoy es un tipo de una marca personal. O sea, ujú, ese mundo está creciendo mucho porque pues todos los procesos y todo están siendo muchísimo más pues asequibles y rápidos y tal, ¿no? ujú, Eh, eso está muy chévere. Increíble. Yo creo que por ahí va otra tendencia, por ahí iría, ¿no? Como Ujú, otra de las exacto, tendencias. Bueno, muy exacto. bien. Lo voy a, Entonces, voy sí, a ves, dejar ese es. ahí. Esta es una profundización de esta herramienta que estamos usando esta semana en On Fire Designer. Vamos a armar otra sesión de esto. Hoy tenemos una, tendremos otra. Eh, y bueno, esto está en los detalles, ¿no? El diablo está en los detalles. Entonces, aquí queda la profundización de la herramienta. Gracias, Así es, Camila. buenísimo. Bueno, a ti mil gracias, estuvo muy Bueno. divertida la conversación.